La fortaleza, como toda virtud moral, se sitúa entonces, decíamos, entre dos excesos. El temor excesivo, o, muy abajo, el temor excesivo, que es la cobardía si tú quieres también, o la temeridad, que es el grado infinito de imprudencia respecto a, y a dar, operar con un exceso respecto a lo que amerita la situación. Y eso tiene que ver con un tema muy actual que tiene que ver con la proporcionalidad. A la fortaleza se adscriben sus virtudes potenciales: magnanimidad, magnificencia, paciencia y perseverancia. La magnanimidad implica una tendencia del ánimo hacia cosas grandes, magno, cosas grandes, las grandes tareas. La magnanimidad me permite a mí tomar la fortaleza para alcanzar un título profesional, un posgrado o la conquista de la niña con la que yo quiero llevar mi vida, toda mi vida junto a ella para formar familia. Las grandes obras, las grandes empresas, esos son los mejores ejemplos. Usted puede elegir poner, comprar hacer una industria, una empresa de tal, de venta de pernos, de cloud, lo que usted quiera. Yo siempre pongo de ejemplo grandes empresas, y las más grandes empresas tienen que ver con eso que es más trascendente en la persona humana, con la parte alta del alma, diría Platón, que es, por ejemplo, la vida en el matrimonio y la familia, el dar la vida por la patria, son virtudes de la magnificencia, ¿no? Después tenemos nosotros el magnánimo, por ejemplo, aspira a grandes ideales, entre los cuales entra el fin último en toda su exigencia y belleza. Es lo que estábamos diciendo. Cuando estoy operando porque quiero alcanzar el título, pero el título no lo quiero alcanzar por el título mismo del doctorado. En esa cosa miserable del liberal, del individualista, que es por tener el reconocimiento de los demás. Mira, yo soy el doctor, la doctoritis. No, 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 no. Es porque voy a adquirir un conocimiento que no tengo y además voy a poder aportar a una disciplina con un trabajo, una investigación, con un área, con una línea de investigación de algo que no está. Entonces el conocimiento como fin último es el aporte a la sociedad y al bien común, que por añadidura lleva el que la persona reciba un cartón que dice que es PhD, doctor o postdoctorado o lo que usted quiera, que también lo puede tener alguien que no tiene ningún cartón y tiene ese conocimiento de manera autodidacta y que ha dedicado su vida a ello. Lo más seguro es que sea autodidacta tenga mucho más valor, porque está operando por una cosa más honesta, más sincera, podría ser. No es que siempre sea así, pero puede darse. Eh, 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 a la magnanimidad se le opone justamente el vicio de la presunción o buscar algo por encima de las fuerzas mismas propias. Mientras que el defecto se opone el vicio de la pusilanimidad por el que uno infravalora sus capacidades. Entonces, tenemos, es decir, la magnanimidad y la virtud, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el vicio es la presunción. El tipo que tipo que puede llegar a tener su licenciatura, por ejemplo, y alcanzar su grado académico normal, pero que no tiene los elementos ni culturales, ni cognitivos, ni el hábito de trabajo, y en particular a lo mejor no tiene los elementos metodológicos para llegar a hacer un doctorado o ser un investigador, porque no tiene los atributos de investigador, aunque tenga el conocimiento. Entonces, tipo va a querer hacerlo por presunción, que es lo que estábamos diciendo. Y entonces nos saca el doctorado, pero soy candidato a doctor. Y coloca en todas partes, doctor C, candidato. ¿Y qué haces tú? Mira, soy doctorando en la universidad tal. No, quédese callado. Diga, mira, estoy haciendo una investigación sobre un tema. Listo. ¿Y qué? Entonces, mira, lo estoy diciendo con la gente de la universidad tal. Ah, estás investigando, sí, estoy investigando. Oye, pero ¿cómo tú trabajas ahí? No. Y ya cuando la persona pregunta de manera insistente y vamos adentro, dice, no, mira, estoy en un programa, posgrado. Evita usted salir con un letrero aquí como una patente de auto que diga, hola, soy un doctorando de tal parte, porque usted no necesita presumir, porque usted hace las cosas no por lo que dirán los demás, sino por cuánto tiene que usted cumplir con una cosa que se llama la parábola de los talentos. Aquello que Dios le dio, usted tiene la obligación de utilizarlo en el bien común, en el bien de los demás. Y ahí entramos entonces al defecto de la magnanimidad, que era la pusilanimidad, por el que uno infravalora sus
condiciones. Conozco una persona que quiso estudiar ingeniería civil electrónica y ha podido lentamente, tratando de sacar la carrera, se ha demorado como 7 o 8 años, y encontraba que a lo mejor estudiar economía era para los, poco menos que para los tontines. Y resulta que al final de su carrera se empieza a dar cuenta que en la economía y en la finanza puede aplicar unas matemáticas que a él le encantan, que son series temporales, son series infinitas, y lo había mirado. Pero ¿por qué también? Porque no se daba cuenta de lo que realmente quería, tal vez por una cosa, quiero alcanzar lo mejor para mí, pero ¿es lo mejor o es lo que afuera dicen que es lo mejor? Muchas veces las personas también, no, si eso no es para mí, pero estudia, tú tienes todas las condiciones, tienes promedio 6,8, ¿por qué no te vas a la escuela de ingeniería de la Universidad de Santa María? No, profesor, mire, voy a ir a sacar un técnico a tal instituto, pero uno se da cuenta que está infravalorado. Y ahí pusilanimidad también es grave, es un vicio. Entonces la magnanimidad le permite a la persona actuar, hacer grandes empresas proporcionales a sus condiciones, a sus talentos, y tratar de alcanzarlo. Es la reflexión y administración de las cosas grandes y excelsas, la magnanimidad. Una amplia y espléndida disposición de ánimo, es decir, se refiere a la ejecución en forma de que no falten medios para los grandes proyectos que tienen que ver con lo académico, pues primero que todo con la vida espiritual, partamos por allí. Lo primero es la vida espiritual, gran proyecto. ¿Cuál es mi gran proyecto? Llegar a la contemplación de Dios, buscar la santidad. Por favor, ¿de quién me está hablando? Sí, Señor. Sí, Señor. No buscar la santidad y no buscar el cielo es un pecado. Es un vicio grave que usted no busque el cielo. Y usted me diga a mí, no, yo no puedo, no busco el cielo porque no voy a llegar al cielo, no me va a dar, no me alcanza. No. Sí, Señor. Usted tiene que hacer el esfuerzo al 110% para intentar. Que llegó o no llegó, después es otra cosa. Pero usted tiene que hacer el esfuerzo para las grandes empresas. A la magnificencia, esa era la magnanimidad, ¿no es cierto? La magnificencia, perdón. A la magnificencia se le ponen dos vicios, entonces, la mezquindad y la vanausia, o vanausia, libremente traducida como consumismo. Es decir, la mezquindad y el consumismo. El magnífico, y aquí esto quiero que usted lo anote, por favor, que está viendo este video. El magnífico se fija principalmente en la magnitud de la obra, del fin último. ¿Cuál es lo que voy a lograr como bien para los demás y para mí? ¿Ya? Y secundariamente, en cuánto me va a costar. Secundariamente va a ver lo que es la magnitud del gasto, la cual no le impide realizar una obra grande. En cambio, el mezquino, al contrario, se fija principalmente en la pequeñez del gasto, o como dice el filósofo en la Ética, en el libro 4, se propone gastar lo menos posible, aunque ponga en peligro la gran empresa cual usted quiere lograr. Y como consecuencia intenta la pequeñez de una obra, lo cual no elude con tal de hacer poco gasto. De ahí que diga el filósofo en el mismo lugar que el mezquino, gastando muchísimo en cosas pequeñas, porque no quiere gastar, pierde el bien, o sea, el de la obra magnífica. Y gasta poquito y poquito, pero incluso al final puede darse que la suma de todos esos poquitos sea equivalente al gran gasto inicial que tenía para hacer esa gran obra. Es como la persona que dice, voy a poner un ejemplo, puede ser muy burdo, no voy a comprar el kilo de pan, porque estoy solo, entonces necesito un pan, pero un pan le cuesta 200 pesos. Y va y al día siguiente gasta tiempo en la mañana, no, comprar el otro pan para el otro desayuno y todos los días. Entonces le costaron los 10 panes 2.000 pesos y el kilo de pan le costaba 1.000. Al final incluso gastó más. Pero en un muy mal entendido ahorro está mezquindad. Y esa mezquindad es un vicio, que es contrario a la magnificencia. De ahí que el filósofo entonces lo plantea como la mezquindad, un vicio notable, digamos. Dice, es obvio que el vicio de la mezquindad, por la que no se llega a la proporción de vida entre gasto y obra, al intentar gastar menos de lo que exige la dignidad de la obra, se opone un vicio por el que sobrepasa dicha proporción, cuando se gasta más de lo proporcionado
a la obra o al fin deseado. Y este vicio se denomina en el griego vanausia, derivado de horno, porque consume como todo el fuego del horno, y también llamado apirocalia. Pero la apirocalia, es decir, es un sin buen fuego o un mal fuego, porque como el fuego consume sin provecho alguno, es decir, un fuego que cocina mal, ¿me explico, no? Y al final usted se queda sin lo que aquello que quiere cocinar. En latín, este vicio puede llamarse consumismo. El consumismo es una dilapidación. El consumismo es un vicio de la magnificencia porque pretende la persona alcanzar un reposo en el alma, en el bien adquirido. Pero ese bien adquirido lo tiene y como no es algo que es propio del alma, del espíritu, sino de la materia, al corto tiempo va a pasar el efecto de ese reposo en el alma y va a ir esa persona a comprar otro bien material para volver, va a cambiar el auto de nuevo y el otro año lo vuelve a cambiar y hasta como el quinto, sexto mes está en el nuevo auto y va a pasar el efecto de ese reposo, esa alegría en el alma de tener el auto nuevo. Y vamos a llegar entonces a que va a estar toda su vida con eso, el consumismo. El consumismo es poner en exceso de gasto para lograr el fin de la obra, digamos. Después tenemos la paciencia y la perseverancia. Se orientan, que eran las otras dos virtudes asociadas a la fortaleza. La paciencia y la perseverancia. De hecho, cuando uno está rezando los misterios dolorosos, en el cuarto misterio uno dice, vemos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz puesta por el Gólgota. Frutos, paciencia en las tribulaciones. La paciencia en la tribulación. La paciencia es fundamental en la fortaleza. Y también la perseverancia. La paciencia es fundamental en la fortaleza y la perseverancia es una muestra de la fortaleza. La paciencia y la perseverancia se orientan a resistir ante las dificultades. La paciencia permite soportar con tranquilidad de ánimo los males, evitando que la tristeza impida conseguir el bien querido. La tristeza impida conseguir el bien querido. La tristeza es del enemigo. La alegría es de Dios. La tristeza es del enemigo. La alegría es de Dios. La alegría, que del griego es la eutrapelia. Esa eutrapelia es la alegría de alguien que sabe que tarde o temprano, más temprano que tarde, algún día va a estar en la felicidad suprema frente a la contemplación de Dios. Entonces sabe que cualquier cosa que le pueda suceder aquí en el ahora, en lo temporal, en el mundo, en su vida aquí terrena, todo, hasta lo más malo, hasta lo más terriblemente malo, queda supeditado y queda inclinado frente a esta felicidad suprema que voy a tener en la contemplación de Dios. Por tanto, que aunque me pasen las cosas más malas y más horrendas, siempre estoy en una actitud positiva, con una cosa positiva, alegre, sonriente, feliz. ¿Y tú qué te pasa? Oye, fíjate que se murió tu mamá y a los pocos días estás tranquilo, con una paz, incluso andas sonriente, bien. ¿Por qué? Porque te preocupaste de que tu madre antes de morir tuviese todos los sacramentos y que sabes que algún día te podrás encontrar con ella en el paraíso. Por eso que es fundamental entender eso, entender que no se puede hablar de virtudes sin entender que detrás de todo está la mano del Señor. Eso hay que decirlo, digamos, ¿no? Entonces, de entre estas dificultades, una es larga duración de la obra buena. Normalmente la obra buena, la buena obra, las obras grandes, las obras magnas, son largas en el tiempo. Si quiero un matrimonio maravilloso, bueno, hasta que la muerte nos separe. Es toda una vida. La búsqueda de la santidad es toda una vida. Los estudios son toda una vida. Es decir, y la caridad y el amor al prójimo son toda una vida, son obras grandes. Y de hecho, cuando usted abre una empresa para vender paños, género o lo que sea, usted no comienza la empresa pensando que va a durar 3 años. Usted parte de un principio contable que se estudia, de hecho, en auditoría y en economía, que es la continuidad de la empresa. Usted comienza una empresa pensando que va a ser eterna en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, se necesita entonces, se piensa que existe una larga duración de la obra buena.
La virtud a la que hay que recurrir entonces es la perseverancia por la que se prosigue hasta el término de la obra virtuosa. La perseverancia. Y de hecho, esa es la principal virtud del santo. La principal virtud del santo es la humildad. Y segundo, la perseverancia. Ahí está. Humildad para reconocer su miseria y estar siempre en la búsqueda de estar en gracia con Dios, y la perseverancia, con la fe del carbonero. Tal virtud implica cierta firmeza en la voluntad y en la razón. Y por otro lado, moderar el temor a la fatiga, o moderar el temor a la fatiga, al desfallecimiento, por esa larga duración. Además, la perseverancia viene a ser un término medio entre la flojera o molicie y la porfía o pertinacia. El punto intermedio, entonces, es la perseverancia. Abajo, en el defecto, estaría la molicie o flojera, y arriba, en el exceso, estaría la pertinacia, por la que uno se aferra a su juicio propio y persevera más de lo que conviene.